En nuestro planeta, aún existen lugares remotos y salvajes que parecen sacados de una novela de aventuras. Pocos creerían que en la segunda isla más grande del mundo habitan tribus milenarias viviendo como hace miles de años, algunas donde las mujeres mandan y las relaciones son abiertas hasta límites inimaginables. Otras que se alimentan de insectos, cazan con flechas o duermen en casas de madera construidas en árboles a más de 30 metros de altura, probablemente para evitar ser devorados por otros humanos, algo que se sabe ocurría aquí hasta hace pocos años y que, según algunos, aún podría seguir pasando. Presta mucha atención y no te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura para descubrir Nueva Guinea, la isla más remota, salvaje y misteriosa del planeta. Una isla de belleza natural inigualable, con selvas impenetrables, enormes montañas y cordilleras, y las barreras de coral más extensas y vírgenes del mundo. Una naturaleza tan densa que esconde tribus que aún no han tenido contacto con el mundo exterior. Un lugar lleno de curiosidades propias de una novela. La región de las cabezas reducidas y las tribus caníbales. Una isla donde hace pocos años se cree que devoraron a Michael Rockefeller. Realidades que pronto descubrirás. Una región con islas donde el amor y las relaciones son libres, con creencias ancestrales que incluyen entierros en ataúdes colocados en árboles o dentro de cuevas, y donde se construyen casas para que habiten los espíritus. Prepárate para viajar con nosotros, por la que probablemente sea la isla más salvaje y peligrosa del planeta. Empezamos. En el corazón más salvaje de Oceanía, entre mares esmeralda y costas nunca descubiertas, se extiende una de las tierras más inexploradas y misteriosas del planeta. Una región donde el tiempo parece haberse detenido, conocida como Nueva Guinea. Una isla tan hermosa como inquietante, donde la naturaleza ruge, la cultura sobrevive al olvido y los secretos no han sido del todo revelados mientras se esconden entre la niebla de las montañas. Con una superficie mayor que la de Japón, esta isla es la segunda más grande del mundo, superada solo por Groenlandia. Se sitúa justo al norte de Australia, separada por el estrecho de Torres y rodeada por los mares de Arafura, Bismarck y el Océano Pacífico. Pero más allá de su tamaño y ubicación, lo que hace especial a Nueva Guinea es su alma dividida. Esta isla está fraccionada en dos mundos distintos. La mitad oriental pertenece a la nación independiente de Papúa Nueva Guinea, mientras que la parte occidental forma parte de Indonesia y es conocida como Papúa Occidental. Esta división, marcada por una historia de colonización y disputas, ha dado origen a dos realidades contrastadas dentro de la que seguramente sea la isla más salvaje del planeta. Papúa Nueva Guinea se independizó en el año 1975, tras siglos de influencia europea, primero alemana y luego británica. Su cultura es una de las más complejas del planeta, ya que aquí se hablan más de 800 idiomas distintos, lo que la convierte en el país con mayor diversidad lingüística del mundo. Mientras tanto, en Papúa Occidental, bajo administración indonesia desde finales del siglo XX, se hablan también cientos de lenguas, aunque muchas de ellas están en peligro de desaparecer. En el interior de esta enorme isla, la densidad de población es extremadamente baja, ya que hay grandes extensiones del territorio que aún no han sido exploradas, y más de la mitad de la superficie está cubierta de una vegetación densa y virgen. Esto ha permitido que ecosistemas enteros permanezcan intactos durante siglos, y que muchas culturas indígenas sobrevivan sin apenas contacto con el mundo exterior. El nombre Nueva Guinea fue dado por el explorador español Íñigo Ortiz de Retez en el siglo XVI, quien pensó que los habitantes tenían rasgos similares a los del África Occidental. Desde entonces la isla ha sido codiciada por misioneros, colonos y exploradores, fascinados por su misterio. Uno de los lugares más asombrosos de esta isla es la Cordillera Central, cuyas montañas pueden alcanzar altitudes cercanas a los 5.000 metros. Allí se encuentran valles ocultos como el Valle Baliem, hogar de tribus legendarias, o la cima del Puncak Yaya, la cumbre más alta de Oceanía, coronada por un glaciar helado que contrasta con el verde de la selva que lo rodea y las temperaturas cálidas de este clima tropical. A sus pies se extienden selvas tan densas como el Amazonas,
refugio de pueblos olvidados y de criaturas desconocidas. Entre los tesoros naturales más impactantes están los arrecifes de coral del mar de Bismarck, que rivalizan en belleza y biodiversidad con los del Caribe. También habitan en estas tierras animales únicos, como los majestuosos pájaros del paraíso, conocidos por su plumaje colorido y sus danzas nupciales, tan elaboradas que han inspirado atuendos ceremoniales en muchas de las tribus de esta región. Este cortejo es tan hipnótico que algunos machos incluso limpian meticulosamente su escenario, quitando hojas y ramas para que no estorben, antes de bailar para atraer a la hembra. Pero no todo es belleza en esta isla extrema. En las zonas pantanosas del sur y en algunos ríos ocultos se rumorea la presencia de los cocodrilos más grandes del planeta, capaces de alcanzar más de 6 metros. Para muchos niños en zonas remotas, el miedo a los cocodrilos es tan real como el temor a las tribus vecinas, algo que, como irás viendo, genera auténtico pánico a muchos locales. Y es que en Nueva Guinea, las culturas ancestrales siguen vivas. Se cree que aún existen tribus sin contacto con el exterior, completamente aisladas, sin conocimiento del mundo moderno. Otras, aunque ya reconocidas, viven como hace miles de años. Cazan con lanzas, se alimentan de larvas y construyen sus hogares en plataformas de madera suspendidas a más de 30 metros sobre el suelo, en lo alto de los árboles. Este estilo de vida, elevado en las alturas, no es casual. Ocurre porque muchas comunidades aún temen ser atacadas por extraños o incluso por supuestos grupos de hombres come hombres. La creencia de que hay tribus que aún practican antiguos rituales como la reducción de cabezas o comerse entre ellos es enorme, especialmente entre los más ancianos. Debido a esta realidad, muchos en Nueva Guinea todavía hoy duermen con armas bajo la hamaca por si vienen a buscarlos. Durante siglos, el corazón de Nueva Guinea fue escenario de este tipo de prácticas ancestrales que para muchos parecen sacadas de una novela de terror. Una de las más temidas y a la vez fascinantes fue el ritual del canibalismo, practicado por muchas tribus del interior de la isla. A diferencia de lo que suele imaginarse en Occidente, estas prácticas no siempre estaban ligadas al hambre o la violencia sin sentido, sino a creencias profundas sobre el alma, el respeto por el enemigo o la necesidad de absorber la fuerza vital de aquellos que partían. Para muchos pueblos, ingerir los restos del rival no era un acto bárbaro, sino una forma de justicia espiritual o de honra ancestral. Entre los grupos más conocidos por esta tradición se encuentran los Korowai, una tribu del sureste de Papúa Nueva Guinea, que aún hoy vive en casas elevadas más de 30 metros sobre los árboles, probablemente debido a este temor. Para ellos, el mundo está lleno de presencias invisibles, tanto benévolas como oscuras, y muchos de sus rituales giraban en torno a protegerse de los Kakwa, seres considerados como brujos, demonios o traidores internos. Cuando estos seres eran identificados, venían ejecutados según antiguas reglas del clan, y en ocasiones se creía que debían ser consumidos ritualmente para romper su influencia. Aunque muchos Korowai aseguran haber dejado atrás estas prácticas, algunos testimonios indican que persistieron en secreto al menos hasta finales del siglo XX, aunque hay quien cree en ellos también en la actualidad. Otra práctica igualmente impactante, aunque mucho más simbólica, fue la conservación ritual de cabezas reducidas, asociada principalmente a pueblos del oeste como los Asmat o los Yali. Aunque más conocida en otras culturas del Pacífico, en algunas zonas de Nueva Guinea se han encontrado cabezas momificadas o talladas ceremonialmente, usadas como trofeos o elementos de protección espiritual. La creencia decía que la energía vital del enemigo quedaba contenida en su cráneo y que conservarlo ofrecía fuerza y respeto de los ancestros. En muchos de estos pueblos, la línea entre lo físico y lo espiritual es extremadamente delgada. Por eso, los cuerpos no se entierran bajo tierra, sino que se colocan en cuevas, grietas elevadas o sobre ramas de árboles como si quisieran descansar más cerca del cielo. También hay quien afirma que este tipo de entierros únicos en esta isla busca proteger a los vivos de posibles regresos no deseados del alma, que en algunas culturas aún se considera poderosa después de la muerte. Lo que es seguro es que si uno de nosotros se perdiese por estas selvas descubriendo cadáveres sobre los árboles o cráneos apilados, entraría en pánico. ¿Tú?
¿Qué harías si de pronto ves un cráneo colgado de un árbol en medio de la selva? Será gracioso leerte en los comentarios. Con la llegada de misiones religiosas, nuevas leyes y el contacto internacional, estas costumbres fueron oficialmente erradicadas. Pero como te comentábamos, en los rincones más remotos de esta isla, todavía se escuchan relatos de cráneos decorados hallados en altares ocultos. Una realidad que conocerás más adelante en este documental que hace que muchas familias y etnias se mantengan alerta para preservar sus vidas. Pensando en ello, ha llegado el momento de entrar en el detalle de uno de los misterios más oscuros del siglo XX, la desaparición de Michael Rockefeller, el heredero de una de las familias más poderosas del mundo. Un misterio que llevó al planeta entero a mirar hacia estas selvas. Conocerla te ayudará a comprender mejor si los come-hombres eran solo leyendas o una realidad oculta entre los árboles. ¿Listo para descubrirlo? Corría el año 1961 cuando un joven estadounidense, hijo de una de las familias más influyentes del planeta, decidió aventurarse hasta los rincones más recónditos de Papúa Nueva Guinea. Su nombre era Michael Rockefeller. Apenas contaba con 23 años, pero ya había desarrollado una enorme fascinación por el arte tribal y las culturas ancestrales que aún habitaban en esta isla casi intacta. Michael no era un viajero común. Era nieto del magnate John D. Rockefeller. Formado en Harvard y comprometido con la labor etnográfica, fue enviado por el Museo de Arte Primitivo de Nueva York para documentar y recoger piezas de valor cultural en una de las regiones más remotas de la isla, la tierra de los Asmat. Esta tribu, famosa por su arte tallado en madera y por complejas ceremonias espirituales, había tenido un pasado de tensiones con los colonos holandeses. La memoria colectiva guardaba historias de enfrentamientos y combates brutales entre ellos. En ese contexto, para los Asmat, muchas de sus tradiciones giraban en torno al honor, la venganza ritual y el equilibrio espiritual. Fue en esta zona donde Michael desapareció. El 17 de noviembre de ese mismo año, Michael navegaba por la costa suroeste de la isla en una pequeña embarcación junto al antropólogo René Wassin. De pronto, una corriente fuerte volcó la canoa. Durante toda la noche, ambos se aferraron al casco en espera de ayuda. Hasta que, al amanecer, Michael tomó una decisión drástica que lo cambiaría todo. Intentaría nadar hasta la costa, a más de 10 kilómetros de distancia. Esas fueron las últimas palabras que el antropólogo René Wassin escucharía de él. «Creo que puedo hacerlo». Nunca más volvió a ser visto. Aquel suceso desencadenó una de las búsquedas más intensas de la historia reciente en el Pacífico. Helicópteros, embarcaciones militares, voluntarios y misioneros peinaron la costa y el interior selvático. Sin embargo, ningún rastro claro de Michael fue hallado. La versión oficial fue que había fallecido ahogado o bajo las fauces de los cocodrilos más enormes de la Tierra, propios de estos lugares. Pero en los años siguientes, algo comenzó a cambiar. Relatos fragmentados empezaron a aparecer. Un misionero afirmó que en una aldea Asmat había visto objetos occidentales que podrían haber pertenecido al joven Rockefeller. Otros aseguraban haber oído rumores sobre un extranjero que fue capturado y sacrificado, como parte de un acto ritual en respuesta a las antiguas heridas provocadas por los colonos. Décadas más tarde, el periodista Carl Hoffman retomó el caso con una investigación profunda y arriesgada. En su libro Savage Harvest, reunió relatos de ancianos, mapas olvidados y documentos a los que pocos habían tenido acceso. Su conclusión fue tan impactante como inquietante. Michael habría logrado alcanzar la orilla con vida, pero fue capturado por un clan Asmat que lo interpretó como una encarnación del hombre blanco que años atrás había asesinado a varios miembros de su pueblo durante una expedición colonial. Para ellos, no fue un acto de crueldad, sino una forma de justicia espiritual. Una venganza simbólica que restauraba el equilibrio perdido. Y es que, dentro del universo de creencias Asmat, muchas de sus acciones ancestrales no pueden medirse con la vara de la moral occidental. Aquello que para nosotros puede parecer extremo o incomprensible, en su cosmovisión era una forma de conexión con los ancestros, una reparación del alma colectiva y una restitución de honor. Algunos rituales incluían absorber la fuerza vital del otro, no por odio ni por necesidad física, sino como parte de un sistema profundo de significados. Según esta teoría,
Michael Rockefeller habría sido sacrificado no por quien era él, sino por lo que representaba, el pasado violento que había herido a su comunidad. Para los Asmat, aquello fue un acto de equilibrio ancestral, un cierre necesario. Para el resto del mundo, sigue siendo uno de los misterios más oscuros del siglo XX. Hoy en día, para llegar a la tierra de los Asmat, hay que volar hasta Jayapura, capital de Papúa Occidental, y desde allí tomar un pequeño avión hasta Agats, una ciudad construida sobre plataformas de madera en medio del pantano. Desde Agats, solo es posible continuar en canoa hacia las aldeas, atravesando manglares y canales entre esculturas ceremoniales que parecen observar desde la espesura. Un viaje que seguramente muy pocos estarían dispuestos a emprender. Llegados a esta etapa del documental, aprovechamos para comentarte que si te está gustando este viaje por Nueva Guinea, no olvides regalarnos un me gusta para animarnos a seguir creando contenido interesante como este cada semana. Gracias. Como ahora verás, no todo en esta isla salvaje tiene que ver con clanes guerreros y misterios sin resolver. También hay pueblos donde las mujeres son las que mandan de una manera única en buena parte del mundo. En ciertas comunidades de las tierras altas, las relaciones íntimas son libres, y cada persona, hombre o mujer, puede decidir cuándo y con quién mantener relaciones o compartir su afecto. En estos lugares no hay juicios ni leyes estrictas. La libertad emocional es tan importante como la caza o la agricultura. En muchas de estas sociedades, las mujeres poseen la tierra, administran el hogar, deciden los matrimonios y participan activamente en los consejos comunitarios. Este tipo de sociedad matrilineal es tan antigua como poderosa y desafía muchas de las ideas preconcebidas sobre las culturas primitivas. En este lugar, no solo habitan algunas de las mujeres más salvajes de Oceanía, sino también las más independientes, sabias y hospitalarias. Y algo que puede parecer incluso más sorprendente, muchas de estas comunidades no conocen la palabra celos. Para ellas, el amor se da, se cuida y se celebra sin ataduras. Si existe un lugar donde el amor es libre y las relaciones íntimas se viven de manera realmente fuera de lo común, ese lugar son sin duda las Islas Trobriand. Estas islas están situadas al este de Papúa Nueva Guinea, frente a la costa oriental en el Mar de Salomón. Son un pequeño archipiélago que no forma parte de las Islas Louisiade, aunque están relativamente cerca. Las Islas Trobriand son el hogar de los famosos trobriandeses, quienes hablan el idioma quilibila, y cuya cultura desafía por completo muchas de las normas establecidas en la mayoría del mundo. En este lugar, las relaciones entre hombres y mujeres son libres, abiertas y, sobre todo, profundamente respetadas como parte esencial del crecimiento personal. Desde muy jóvenes, tanto chicos como chicas, tienen la libertad de explorar vínculos afectivos e incluso relaciones sin estigma alguno. No hay tabú en la experimentación ni vergüenza en la atracción, y los vínculos se construyen con total normalidad, teniendo lugar en chozas privadas diseñadas específicamente para ello. Lo más curioso es que en las Islas Trobriand se cree que el embarazo no es consecuencia directa de las relaciones íntimas, sino del espíritu del clan que decide entrar en el cuerpo de la mujer. Esta visión espiritual refuerza la autonomía de la mujer, pues el cuerpo de ésta se ve como un canal de comunicación con el mundo ancestral. Uno de los elementos más fascinantes de esta sociedad es que los matrimonios no se forman por imposición o acuerdo económico, sino por decisión mutua después de convivir y compartir vida diaria. Las mujeres tienen voz, voto y libertad plena para elegir o cambiar de pareja, sin que eso suponga una pérdida de estatus. Pero no solo en las Trobriand se observa esta libertad. Uno de los casos más llamativos en cuanto al liderazgo femenino es el de la tribu Chambri, también conocida como Tsendrisi. Esta sociedad matrilineal ubicada en la región del río Sepik es famosa porque las mujeres poseen las tierras, controlan la economía doméstica y deciden sobre las alianzas familiares. Además, en esta cultura es habitual que las mujeres mantengan múltiples parejas o amantes a lo largo de su vida, sin que eso suponga un escándalo social. En las zonas montañosas del interior, también encontramos estructuras sociales sorprendentes. Entre los Siane, otra sociedad matrilineal,
Las mujeres no solo heredan tierras, sino que además pueden influir en las decisiones políticas de su aldea. Aunque no ostenten títulos formales, su palabra tiene gran peso en las asambleas del clan. Otro rasgo fascinante relacionado con la posición femenina en Nueva Guinea es el llamado pago de novia. Aunque el término pueda sonar frío, en realidad es un proceso complejo y ceremonial que busca sellar la alianza entre familias. No es una compra, sino un intercambio simbólico que puede incluir cerdos, objetos tradicionales, adornos rituales y hasta moneda. Lo importante es la intención de respeto hacia la mujer y su linaje. Existen también tradiciones como los matrimonios de paz, pactos entre clanes o tribus que históricamente han estado enfrentados. Estas uniones se celebran para establecer treguas duraderas y fortalecer alianzas. A menudo, son las mujeres quienes lideran estas iniciativas, conscientes de su poder como nexo entre comunidades rivales. Lo interesante de estas culturas no es solo la libertad femenina, sino la naturalidad con la que se vive. No hay necesidad de ocultar afectos ni de disfrazar deseos. En muchas de estas sociedades, el amor es un proceso social y colectivo, no solo un vínculo individual. Es un medio para fortalecer los lazos tribales, transmitir valores y crear comunidad. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, aquí las relaciones íntimas antes del matrimonio no solo no están mal vistas, sino que son una etapa necesaria para entender el propio cuerpo y el mundo emocional. Llegados a este punto del documental, aprovechamos para preguntarte: ¿te atreverías a perderte entre las selvas de Nueva Guinea? Pensando en ello, ¿qué preferirías? ¿Conocer la realidad de tribus como los Korowai o perderte en las playas de islas como las Trobriand? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura. Y no olvides suscribirte al canal, así no te perderás vídeos tan interesantes como este que hacemos cada semana. Gracias. Probablemente exista un lugar que a muchos locales les inspira aún más temor que las propias tribus escondidas en esta isla, y ese lugar serían las casas de los espíritus. Construidas con maderas sagradas, a menudo decoradas con cráneos animales y tallados rituales, estas estructuras no son simples templos. Son el corazón espiritual de muchas aldeas. Se cree que allí habitan los espíritus ancestrales, seres invisibles que protegen, pero también castigan a quienes no les respetan. Por eso cualquiera no puede entrar. De hecho, solo algunos ancianos o líderes espirituales tienen permiso para cruzar su umbral, y siempre bajo ciertas condiciones. Los habitantes de la zona aseguran que desobedecer estas normas relacionadas con estas casas trae consecuencias en ocasiones fatales. Hay relatos de jóvenes que enfermaron tras entrar sin permiso, de cosechas que fracasaron o incluso accidentes inexplicables, ocurridos justo después de profanar estas construcciones. Y si hay un fenómeno que refuerza esa conexión con lo invisible, ese sería sin duda el llamado Sing Sing. Seguramente, los espíritus más temidos por los habitantes de esta isla misteriosa sean precisamente los que se manifiestan durante estas ceremonias. Un Sing Sing es un evento ancestral en el que diferentes tribus se reúnen para celebrar, resolver disputas o rendir homenaje a los espíritus. Pero en algunas regiones, especialmente en eventos nocturnos, se produce algo que muchos no logran explicar. En medio de los cantos tribales y los tambores, en ocasiones surgen sonidos extraños, susurros entre los árboles, gritos que no parecen humanos y melodías que se propagan por la selva como si vinieran de otra dimensión. Algunos testigos aseguran haber visto figuras moviéndose entre las sombras, portando máscaras de madera y plumas que representan a los espíritus. Pero lo más inquietante es que en muchas ocasiones nadie reconoce a esas figuras. No pertenecen a la aldea, ni tampoco llegaron con las tribus invitadas. En muchas aldeas, los niños no pueden asistir a estos eventos. Incluso algunos adultos optan por encerrarse en sus casas cuando cae la noche del Sing Sing. Es una mezcla de respeto y miedo, ya que no se juega con lo espiritual en Nueva Guinea. Porque las consecuencias pueden ser impredecibles. Y es que el miedo a lo desconocido no solo habita en lo espiritual. En ciertas regiones remotas del país, especialmente en la provincia de Sepik, en los límites con Indonesia o en los valles montañosos del interior, el temor más real y tangible sigue siendo otro:
el de los ataques de tribus hostiles o incluso el de caer víctima de los hombres que comen hombres. Aunque pueda parecer parte de leyendas del pasado, para muchas comunidades esta posibilidad está viva. De hecho, existen familias que viven completamente atrincheradas en sus casas, con estructuras defensivas rudimentarias, empalizadas, trampas de aviso o incluso torres elevadas hechas de madera, desde las que vigilan los caminos por si aparece alguien no identificado. En ciertas zonas hay quienes prefieren construir sus casas a decenas de metros de altura, en lo alto de los árboles, no solo como protección frente a los animales, sino también para mantenerse fuera del alcance de posibles saqueos o ataques nocturnos. Este tipo de viviendas elevadas no es una curiosidad turística, es una medida de supervivencia. El temor se debe a que hasta hace pocas décadas el canibalismo no solo existía, sino que era socialmente aceptado en muchos casos como una forma de cerrar conflictos o vengar ofensas. Aunque hoy en día está prohibido por la ley, la falta de control estatal en muchas zonas, unida al aislamiento extremo, hace que muchas personas aún crean que estos actos siguen repitiéndose. En 1983, por ejemplo, un medio local reportó un caso en las tierras altas orientales donde una disputa entre aldeas terminó con varios muertos y rumores de que los cuerpos fueron consumidos ritualmente. Más allá de la veracidad total del hecho, la historia se expandió como pólvora y alimentó este miedo colectivo. El aislamiento también refuerza esta sensación de amenaza constante. En muchas de estas comunidades no hay escuelas, ni medios de comunicación, ni presencia oficial del Estado. En estos lugares las creencias, los relatos orales y la tradición siguen siendo la principal fuente de información. Por eso lo que se contaba hace 50 años para muchos sigue siendo vigente hoy en día. Una curiosidad llamativa. En ciertas aldeas, cuando un visitante llega, primero es observado durante horas desde lejos, sin que él lo sepa. Si pasa ese control invisible, un niño o mujer suele ser enviado como primer contacto, y si no hay reacción violenta, entonces se autoriza el acercamiento de los hombres. Esta práctica es una forma de defensa muy arraigada en esta isla salvaje. En algunas escuelas rurales, los niños aún aprenden a identificar las marcas de otras tribus en la piel, en los collares o en los tatuajes, como método para saber si se trata de aliados o de enemigos. Y en zonas muy aisladas, también se cree que ciertos forasteros pueden traer desgracia, enfermedades o incluso espíritus malignos si no se presentan correctamente ante los ancianos del lugar. Todo esto puede parecer extremo, pero para quienes han nacido en el corazón de la selva de Nueva Guinea, el miedo no es una emoción, sino una herramienta de supervivencia. En este mundo donde la línea entre lo visible y lo invisible, y muchas veces se funde en lo más espeso de la jungla, lo extraño no es tener miedo, sino vivir sin él. Si has llegado hasta aquí, probablemente te interese saber cómo acceder a este enigmático y salvaje rincón del planeta. Desde Mundo Sin Censura, hemos investigado a fondo para contarte cómo disfrutar al máximo de la fascinante isla de Nueva Guinea. Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo y se encuentra al norte de Australia, dividida en dos grandes regiones. La parte oriental corresponde a Papúa Nueva Guinea, un país independiente, y la parte occidental pertenece a Indonesia, conocida como Papúa Occidental. Para llegar desde América o Europa, la mayoría de los viajeros hacen escala en ciudades importantes de Asia y Oceanía, como Singapur, Yakarta en Indonesia o Brisbane en Australia. Desde allí, se toman vuelos internos hacia Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, o hacia Jayapura, una ciudad clave en la parte indonesa de esta isla. Para ingresar a Papúa Nueva Guinea, es necesario obtener visado, un proceso que puede resultar algo lento y costoso, por lo que se recomienda gestionarlo con tiempo. La parte occidental de la isla, bajo jurisdicción de Indonesia, requiere los mismos trámites de visado que para Indonesia. En términos económicos, la isla no es un destino barato. Los costos para turistas suelen ser elevados debido a la complejidad logística y a la infraestructura limitada. Por ejemplo, una cena para dos en un restaurante de gama media en Port Moresby puede costar entre 40 y 70 dólares americanos y una noche en un hotel de gama media ronda los 100 a 150 dólares. En las regiones más remotas,
Los precios tienden a aumentar por el transporte y la disponibilidad de servicios, que es mucho más limitada. La seguridad en esta región es un aspecto muy delicado. Las principales ciudades, especialmente en Papúa Nueva Guinea, presentan altos índices de criminalidad, por lo que es muy importante viajar con precaución. La forma más segura de explorar esta región es siempre utilizando guías locales experimentados y agencias especializadas que organizan recorridos protegidos y bien planificados. Visitar tribus como los Korowai o los Asmat implica una logística también muy complicada. Estas comunidades están en áreas aisladas, accesibles solo mediante vuelos pequeños, trayectos en bote complicados, normalmente de días e incluso semanas, y largas caminatas por la selva. Las expediciones para conocer a estas tribus suelen durar entre 5 y 15 días, incluyendo traslados y tiempo en las aldeas, por lo que se recomienda reservar con meses de anticipación para adaptarse a las condiciones climáticas y organizativas. Los permisos y guías especializados son imprescindibles para garantizar un viaje seguro y respetuoso. Desplazarse por Nueva Guinea es muy complicado debido a las limitadas y a menudo deterioradas carreteras, especialmente fuera de las ciudades principales. Los vuelos domésticos son la forma más común para cubrir largas distancias, aunque en áreas rurales se usan embarcaciones y vehículos todoterreno. Entre las dos grandes regiones de la isla, la parte oriental, Papúa Nueva Guinea, es la más recomendada para los viajeros interesados en la cultura tribal por su diversidad y acceso a comunidades únicas. La parte occidental también ofrece experiencias interesantes, pero con más restricciones en cuanto al acceso y los permisos. Como has visto, viajar a esta isla tan extrema, remota y salvaje requiere mucha planificación y paciencia, así como contar con apoyo local para garantizar tu seguridad y aprovechar al máximo tu experiencia. Aunque el costo puede ser elevado y las condiciones difíciles, si un día tienes la oportunidad es más que seguro que la riqueza cultural y natural que ofrece esta enorme isla hacen que la aventura valga absolutamente la pena. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya ayudado a descubrir Nueva Guinea, como has visto, probablemente la isla más salvaje y misteriosa de la Tierra. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like y un comentario. Es la mejor manera de ayudarnos para que sigamos trabajando cada semana por traerte contenidos tan interesantes como estos. O como este vídeo que ahora puedes ver, para descubrir otro de los lugares más misteriosos y bellos de la Tierra. Pincha en él, lo vas a disfrutar.